La biografía de Alito es la biografía de un delincuente, ¿no? Entonces, el 12 de octubre del 99, 2 años después de eso, el gobernador mandó a Alejandro Moreno, que era un porro universitario, a tomar la rectoría. Golpearon al rector, hicieron un desastre y medio. Y la gubernatura de Alejandro Moreno fue una continua campaña contra una campaña de abusos y de excesos y de desvíos de dinero de más de 700 millones de pesos, que convirtió a los hospitales de Campeche en rastros públicos. Aquí fue donde dimos a conocer que durante 3 años de gobierno Alejandro Moreno desvió más de 3.800 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación. Me acusaron de sustracción de menores, me acusaron de faltar al deber de manutención y dividieron las carpetas para poder pedir prisión preventiva y me encarcelaron durante 58 días. Yo entré al penal en la madrugada del viernes 9 de marzo del 2018. Para el domingo, en la noche, corrieron la voz, le llamaron a mi mujer infinidad de veces para decirle que yo me había suicidado dentro del penal, y a partir de eso, la que sufrió las consecuencias de las infamias de Alejandro y del sistema fue mi mujer. Era a la que castigaban a la hora de las revisiones, la humillaban durante las revisiones. A un amigo nuestro le tomaron fotos o sacaron fotos de su esposa y lo pusieron en una página de acompañantes de prostitutas. Tomaron fotos de sus hijos y lo pusieron en página de pederastas. Y ya con la llegada de Laida Sansores y a partir de las recomendaciones que hizo Derechos Humanos al gobierno estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública, el 22 de diciembre me pidieron disculpas. Me ofrecieron disculpas, y el día de hoy la cosa más o menos sigue con este gobierno. Ya recibí también amenazas acá, me mandaron unos mensajes amenazándome porque escribí unos artículos sobre el nombramiento del auditor superior del Congreso, que fue a todas luces una monstruosidad, una imposición tremenda. Alejandro instituyó un régimen aquí en Campeche, un régimen de terror, ¿no? Un régimen de priismo jurásico. Ahora le toca a la nación tolerar a Alejandro Moreno, ¿no? Ahora le toca a la nación combatirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital de Revelaciones? Vamos a platicar precisamente de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que ha estado envuelto nuevamente en la polémica a raíz de la difusión de diversos audios en donde se expresa de diferentes formas agresivas, violentas, hacia la prensa, hacia la manera de hacer política, donde se extorsiona y demás. Y voy a platicar con el periodista Miguel Ángel Villadino Arnávar, quien nos va a hablar precisamente sobre qué es Alejandro Moreno, qué era Alejandro Moreno en Campeche, particularmente donde fue gobernador. Mi querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Jesús? Un gusto saludarte, un gusto saludar a tu auditorio. Igualmente. Pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿cómo era Alito en Campeche cuando fue gobernador? ¿Cuál era la relación con la prensa? ¿Cómo era la relación con la prensa crítica, por supuesto? La biografía de Alito es la biografía de un delincuente, ¿no? Su carrera política inicia el 12 de octubre del 1999, cuando por orden del gobernador campechano de aquel entonces, Antonio González Curi, lo mandan a tomar la rectoría universitaria, la rectoría de la universidad. Él se presenta a la universidad con porros, toma la universidad y destruyen la puerta de la universidad, que tenía historia. Es apoyado por parapolicías y por lideresas de colonia del PRI, y todo se trataba de un movimiento de Antonio González Curi en contra del rector José Abud Flores. 2 años antes, sí, Laida Sansores por el PRD y Antonio González Curi compitieron por la gubernatura de Campeche, y el rector Abud Flores cometió 2 pecados. El primero fue abrir la universidad a todos los candidatos para que fueran a exponer ante la comunidad estudiantil sus propuestas, algo que solamente se le permitía al candidato del PRI en otras épocas. Y luego
El rector Flores no permitió, Abud Flores, no permitió que el dinero de la universidad se utilizara en la campaña política del candidato del PRI. Entonces, el 12 de octubre del 99, 2 años después de eso, el gobernador mandó a Alejandro Moreno, que era un porro universitario, a tomar la rectoría. Golpearon al rector, hicieron un desastre y medio. Yo recuerdo que en aquel entonces todavía estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y no pude entrar a mi facultad porque estaba copada por lideresas de colonia y para policías. Entonces, ahí comenzó la carrera de Alejandro Moreno. Poco después, lo enviaron al legislativo a tirarle de huevazos a los diputados del PRD, que era la segunda fuerza política de aquel entonces. Un porro. Sí, y fue Alejandro Moreno a tirarle de huevazos a los diputados del PRD en el recinto legislativo. Ahí comenzó, ahí continuó su carrera política. Como premio lo hicieron oficial, oficial mayor, algo así, del ayuntamiento de Campeche, del 2000 a 2003, y de ahí empezó ya a crecer su carrera política. Por tanto, la gobernatura no fue muy distinto de sus inicios. Claro. La gubernatura de Alejandro Moreno fue una continua campaña contra, una campaña de abusos y de excesos y de desvíos de dinero. Es en ese momento en el que, por ejemplo, construye su mansión que nosotros dimos a conocer aquí en 2016-2017, una mansión que Reforma me parece que cuantifica en 46 millones de pesos, pero que en realidad vale más de 100 millones de pesos. Aquí fue donde dimos a conocer el desvío en salud de más de 700 millones de pesos que convirtió a los hospitales de Campeche en rastros públicos. Aquí fue donde dimos a conocer que durante 3 años de gobierno Alejandro Moreno desvió más de 3.800 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación, dinero que no se sabe dónde está. Dimos a conocer también que gastó más de 2.000 millones de pesos en autopromocionarse, en promocionarse políticamente en el resto del país con miras a encabezar el PRI. Y el gasto per cápita de comunicación social en el resto del país es de alrededor de 70 pesos, ¿no? 70 pesos por cabeza, más o menos. En Campeche llegó a ser de casi 700 pesos por cabeza. Y estás hablando de una entidad que tiene 900 y tantos mil habitantes, no llega al millón. En la relación con la prensa, extrañamente, al inicio del gobierno de Alito, varios periódicos cambian de mano. Periódicos como El Sur, Novedades, Expreso, y se crea uno que se llama El Carmelita, cambian de mano y se consagran al elogio al gobernador. Y ahora a atacar a la gobernadora Laia Sansores. Una televisora, Mayavisión, también cambia de manos y se consagra también al elogio al gobernador, el negocio perfecto, ¿no? Al parecer el gobernador Alejandro compró esos medios y se elogiaba desde ellos y además pagaba por los elogios o se pagaba a sí mismo los elogios. Y además de ese control que tenía de la prensa a través de sus propios medios o de la gente que manejaba esos medios a conveniencia del gobernador, también controlaba buena parte de los otros periódicos y televisoras de Campeche a través del famoso Chayo. Así que digamos que todos los medios estaban supeditados al gobernador Alejandro Moreno. Es ahí donde empezamos, donde periodistas como Rosita Santana de Proceso, Ronnie Aguilar de Página 66 junto con Daniel Sánchez, un servidor, empezamos a denunciar sistemáticamente los abusos de Alejandro y las corrupciones de Alejandro, los excesos de Alejandro, los aviones privados, en fin, todo lo que definió este sexenio de satrapía por parte de Alejandro. Y es ahí entonces donde viene la venganza también de él, ¿no? Inicia con una campaña contra los llamados enemigos de Campeche, que encabezábamos los periodistas que te dije antes, Rosita, Ronnie, Daniel, yo, Argentina Casanova y demás, e incluso Renato Sales, soy procurador, y su hermano, y etcétera. Campañas en medios, en redes sociales, por ejemplo, llegaron a poner un cartel de todos nosotros, un póster con la cara de todos nosotros y con la leyenda "Ojalá se mueran".
Claro. No, es una cosa tremenda. Y culminó este asunto con mi encarcelamiento, ¿no? Que fue la, la conversión de un documento, de una carpeta familiar que judicializaron y que de forma totalmente irregular, dejando de lado cosas tan importantes como, por ejemplo, que yo tenía la guarda y custodia de mi hijo Ujú. y que el niño estaba conmigo, me acusaron de sustracción de menores, me acusaron de faltar al deber de manutención y dividieron las carpetas para poder pedir prisión preventiva y me encarcelaron durante 58 días. Claro. No solo eso, durante el tiempo que yo estuve encarcelado, a mi familia la sometieron a todo tipo de vejaciones. Aquí en la puerta de la casa de ustedes, Claro. instalaron a una patrulla del Ministerio Público Permanente que cuando salía mi mamá, cuando salía mi esposa, cuando salía quien sea, se bajaban los ministeriales mostrando las armas, ¿no? En casa de mi hija en Campeche hicieron exactamente lo mismo. Le pusieron ahí 2 policías en la puerta con un camionetón de la fiscalía y a mostrar el arma cada vez que salían en el segundo día que estuve encarcelado, un domingo por la noche. Yo entré al penal en la madrugada del viernes 9 de marzo del 2018. Para el domingo, en la noche, corrieron la voz, le llamaron a mi mujer infinidad de veces para decirle que yo me había suicidado dentro del penal. Una tortura Eh, psicológica. Tortura psicológica de manual, o sea, Sí, como sí, se sí. hacen este tipo de cosas. En los días subsiguientes, después de las 144 horas que estuve en la celda de detenidos, me bajaron por fin a población, le llaman. El penal en Campeche no es un centro no es un penal de alta seguridad, es un centro de reinserción social. Entonces ahí adentro hay 3 iglesias, hay tiendas de abarrotes controlada por el gobierno de la prisión, hay casetas telefónicas, etcétera, ¿no? A mí me enviaron a población y a partir de eso, la que sufrió las consecuencias de las infamias de Alejandro y del sistema fue mi mujer. Era la que castigaban a la hora de las revisiones, la humillaban durante las revisiones, a pesar de que hay un aparato de rayos X tipo aeropuerto ahí para que eso no suceda. Ujú. Aparato que compró Alejandro, más bien dicho, rentó Alejandro, pero nunca sirvió. A mi mujer la vejaron de todas formas. A mi hijo de 2 años, Abelito, que fue 2 veces a verme, lo obligaron a bajarse el pantalón, a subirse la camisita, le hurgaron el ombligo para ver si no tenía armas, cuchillos, droga, etcétera, ¿no? Ya sabes. Eh, Fueron tiempos duros, ¿no? Y fue, digamos, la culminación, el punto final de las agresiones a la prensa de Alejandro en Campeche. Poco después dio el siguiente paso en su carrera y se fue al prenacional, dejando a Carlos Miguel Aiza a cargo, ¿no? Ujú. Esto fue más o menos lo que sucedió durante su gobierno con la prensa y así fue como comenzó su carrera política, ¿no? Como Oye, porro Miguel, o delincuente. ¿cómo logró tapar todo esto Alejandro Moreno para llegar precisamente a la dirigencia nacional? ¿De qué se impulsó precisamente para ello? Por su control de la prensa, por control de la prensa local. La cantidad de dinero que él derrochó en medios, te repito, es monstruosa. Estás hablando de 700 pesos per cápita, estás hablando de entre 2 y 3 mil millones de pesos. Nunca vamos a cuantificar exactamente cuánto se gastó. Los medios estaban arrodillados ante él. De hecho, cuando yo estuve en la cárcel, lo que me apoyaron fueron los amigos que eran los enemigos de Campeche. Los demás, por instrucción gubernamental, se dedicaron a atacarme, privilegiando el asunto familiar, diciendo que me habían encarcelado por padre irresponsable y no por mis críticas al poder, cuando la realidad es que el caso no se sostenía de ninguna forma y tan no se sostenía que Aiza, el gobernador sustituto, el que siguió a Alejandro, dijo: compa, yo no quiero problemas contigo, y en 15 días desapareció todo el expediente. Bueno, Oye, ese control de la prensa, que era total, casi total, le permitió a él mantener en el closet campechano sus infamias, mantener en el closet campechano sus vilezas, ¿no? Y ya cuando se sale a lo nacional, cuando llega al escenario nacional,
llega, digamos, con algunos rumores de cosas que habían sucedido en Campeche, pero sin que se conociera a profundidad quién era. Sí, todo lo que nos estás diciendo, la gran mayoría no se sabía. Sí. Artículo 19, propuesta cívica, periodistas desplazados, documentaron mi caso, sí, pero sí, tuvo poca resonancia y en el concierto nacional Campeche no importa mucho, eso también le favoreció. Digamos que pudo dar el brinco sin pagar las consecuencias de lo que había hecho, de lo que había dejado atrás. Pero las cosas perseveran en su ser, Jesús. Claro. Y era cuestión de tiempo para que Alito, en lo nacional, terminara reventándose, porque no es capaz de hacer otra cosa que lo que hizo aquí. Claro. En ese sentido, digamos que su carrera política murió de muerte natural, murió como tenía que morir. Murió por la boca sucia, murió por los malos sentimientos, por la mala entraña, y murió por la pobre humanidad que tiene este tipo en sí, ¿no? Y su desprecio por todos los demás, su desprecio por la libertad de prensa, su desprecio por las leyes electorales, por ejemplo, lo escuchamos en un audio diciendo cuánto le pagó a Solá, ¿no? Su desprecio para con cuestiones como el empresariado, intentó extorsionar al dueño de Cinépolis con 300 millones de pesos. Es un tipo que carece completamente de escrúpulos para enfrentarse a quien sea, para hacer lo que sea. Y era cuestión de tiempo para que esa bomba llamada Alejandro Moreno terminara reventando en lo nacional como reventó aquí en lo local. Y ya sucedió. Ahora en lo nacional ya tiene conocimiento de quién es. El audio es elocuente, el audio habla por sí mismo, ¿no? No matarlos a balazos, papá, matarlos de hambre, pero matar. Sí, que ahora llega a tener el nivel de cinismo de decir que él no se expresa de esa manera de la prensa, y cuando uno, por ejemplo, recaba, investiga, checa el caso tuyo, el de tus compañeros allá, pues dices, es lo menos que este cuate puede expresarse, ¿no? Sí, durante la campaña de los enemigos de Campeche, por ejemplo, a un amigo nuestro le tomaron fotos o sacaron fotos de su esposa y lo pusieron en una página de acompañantes de prostitutas. Claro. Tomaron fotos de sus hijos y lo pusieron en página de pederastas. De ese tamaño, de ese nivel. El tipo no conoce, no tiene un gramo de moralidad en el cuerpo. Es un ampón. Claro, lo es. Y bueno, imagínate, nunca se ha dedicado a nada que no sea la política. Y tiene una fortuna que en este país solo pueden presumir dos tipos de personas, o tres tipos de personas: los empresarios, muy talentosos, los narcotraficantes o los políticos muy corruptos. Claro. Oye, Miguel, un punto, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿cuál es la situación tuya en este momento? O sea, de tus compañeros. Al inicio de la charla, antes de empezar, me enseñabas la playera precisamente que portas. Lo que sucede es que cuando me encarcelaron, te digo que entré al penal a la madrugada del 9 de marzo, casi un mes después, el 4 de abril, yo estaba en mi celda después de la toma de lista de las 6:30 de la mañana, entre 6:30 y el cuarto para las 7 de la mañana, y mandaron a un custodio llamado Jesús Sonda a amenazarme de muerte. Las amenazas fueron porque yo seguía escribiendo en el penal. O sea, yo agarré mi libretita en el penal, me puse a escribir, y cuando tenía hecho un artículo, me iba a las casetas telefónicas que hay ahí con mi tarjetita de teléfono, le hablaba a mi mujer, le dictaba el artículo y ella lo publicaba en mi página, en el bestiómetro. Y esto se convirtió en un problema para ellos, porque me habían metido para callarme, y si dentro no me callo, de alguna forma lo tienen que hacer. Ese día, el 4 de abril, se presentó este tipo, me dijo que iba acompañado de 7 sicarios, que todos eran veracruzanos, que le habían dado instrucción de matarme a mí y a mi familia, y etcétera.
pero que se había suspendido la orden, me tomó fotos desnudo, estaba terco que yo tenía algún tipo de máquina le llaman ahí al celular, y etcétera. Como no hubo nada de eso, se fue amenazándome, ¿no? Diciéndome, pidiéndome, exigiéndome que dejara de escribir mamadas, así me dijo, o pendejadas, algo así. Luego averigüé, el tipo era Jesús Sonda, había sido K2 le llaman en el penal al segundo del director o de la directora, es jefe de custodios. Lo habían degradado porque lo encontraron haciendo negocios, lo pusieron como jefe de mantenimiento, no sé qué le habrás prometido por hacer lo que hizo conmigo, pero después de que yo me fui, a él lo escalaron de nuevo y lo pusieron otra vez como K2, cargo que tenía hasta hace poco. Durante el tiempo de Carlos Miguel Aiza no hubo gran cosa con la prensa. El señor, de hecho, se replegó. Después del enorme protagonismo de Alejandro, el señor se replegó, declaraba lo menos posible, salía lo menos posible, y no hubo conflictos con la prensa. En mi caso, por ejemplo, te comenté hace un momento, dijeron, no, contigo yo no quiero problemas, y acabaron la carpeta de investigación en 15 días, en una semana, algo así. Y ya con la llegada de la de asesores y a partir de las recomendaciones que hizo Derechos Humanos al gobierno estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública, el 22 de diciembre me pidieron disculpas, me ofrecieron disculpas, perdón, y al día de hoy la cosa más o menos sigue con este gobierno. Ya recibí también amenazas acá, me mandaron unos mensajes amenazándome porque escribí unos artículos sobre el nombramiento del auditor superior del Congreso, que fue a todas luces una monstruosidad, una imposición tremenda, ¿cómo se llama? Pero las cosas ahí van, o sea, no hay ni por asomo el ambiente tenso de riesgo, de amenazante que había con Alejandro Moreno, ¿no? En su época de esplendor aquí en Campeche. Mi situación es esa, en este momento estoy esperando que la FEADLE complete el proceso para vincular a Juárez Sonda, al que me amenazó en el penal, porque parece que lo van a vincular al proceso. Debió haber sido la audiencia el lunes, no se presentó Sonda porque argumentó estar enfermo. Al parecer lo están protegiendo también por este gobierno, lo tienen trabajando con la subsecretaria del sistema penitenciario, que es Natasha Vidault. No se presentó, se pospuso esto para el próximo 13 de junio. A ver en qué resulta, a ver si lo vinculan al proceso, a ver qué sucede, pero te digo, no hay ya ni de cerca ese ambiente tenso que existía, y no solo contra los periodistas, Jesús, contra todos. Empresario que no se sometía era atacado, ¿no? El constructor que no se sometía era atacado. Alejandro instituyó un régimen aquí en Campeche, un régimen de terror, ¿no? Un régimen de priismo jurásico, un régimen de sátrapa, ¿cómo se llama? De una tiranía, cabrón. Y ese fue el sello de su gobierno. Ahora las cosas ya están bastante más tranquilas, más relajadas. Ahora le toca a la nación tolerar a Alejandro Moreno, ¿no? Ahora le toca a la nación combatirlo. Totalmente. Mi querido, de verdad, Miguel Ángel Villarino, usted lo acaba de escuchar, amigo de la Octava Digital, periodista en toda la extensión de la palabra, del grupo que padeció precisamente, como bien lo señaló él, a este personaje, a Alejandro Moreno, el famoso Alito, un ampón, lo hemos dicho en otras ocasiones en cada una de sus letras. Miguel Ángel, yo quiero agradecerte estos minutos para la Octava Digital. No, te agradezco a ti, Jesús. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por esta entrevista, gracias por dar a conocer mi caso, y ojalá que podamos sacudirnos a esta gente, no solo Alito, sino a los muchos Alitos que todavía existen ahí en el ambiente político mexicano.